de una calidad que es difícil de medir. Muy difícil, porque es como medir la inteligencia. Hay hasta 50 definiciones distintas o 50 inteligencias distintas. Y sin embargo tenemos una sola prueba de inteligencia. Y eso es una injusticia. Claro. Volviendo a lo de las pruebas estandarizadas, la prueba PISA, ¿se aplica exactamente igual en todos los países de la OCDE Sí. o hay países que no lo están aplicando? Es decir, le quiero preguntar, ¿se genera, se planea, se organiza, se escribe centralmente Sí. o cada país tiene su chance de jugar con ello? No, es una prueba en el sentido universal. Y esa es una de las quejas, que hay algunas preguntas que no caben en el contexto mexicano, que no son adecuadas para el contexto mexicano. Hay preguntas que requieren habilidades que el sistema educativo mexicano no considera tan importantes, o conocimientos que no considera tan importantes, y otros sistemas educativos sí. Entonces, más que una evaluación de los estudiantes, es a veces una evaluación de la idiosincrasia de cada nación. No toma en cuenta características culturales, regionales, sociológicas. Trata de ser lo más respetuoso posible de eso, pero es muy difícil, porque es muy inconsciente. La cultura es una cosa sumamente inconsciente. Claro, había por ejemplo una pregunta sobre lectura, escritura, y era un texto sobre el telescopio que estaba en esta guía que le cuento. Y entonces el texto sobre el telescopio daba una cuenta del desarrollo del telescopio desde el primer invento, las disputas que se hicieron sobre quién inventó, Galileo Galilei, todo el asunto. Y bueno, en esta explicación tiene que ir explicando también cómo se caracteriza cada uno de los tipos diferentes de telescopios, cómo funcionan, etc. La pregunta es, el texto trata A, de la historia del telescopio, B, de las características del telescopio, C, no se ve, no se ve por los otros. Y la pregunta correcta era las características del telescopio, cuando todo el texto está Es una historia. Eso lo plantea desde PISA, desde la prueba PISA. O sea, niveles de ambigüedad. Vamos al punto es muy difícil hacer esas pruebas sin caer en este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si es una prueba, digamos, si trata uno de hacer una prueba sin error, así que esté perfectamente claro y solo haya una respuesta correcta y que es claramente la única respuesta, es una pregunta regalada. ¿Sí? Porque tiene que ser muy precisa. Porque tiene que ser muy precisa y porque no se confunde con otra, entonces pues regalo el examen. O la otra posibilidad es que mido algo que es verdaderamente intrascendente. Yo voy a la Alameda Central y los niños ven un montón de cosas, ven el hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes, la Latinoamericana, las fuentes, juegan en las bancas, etc. Al final el profesor dice, ¿cómo hago un examen donde no sea nada subjetivo, que sea muy objetivo? Pregunto cuántas bancas hay en la Alameda Central. 10, 15, 100, 200. Pero es una pregunta que nadie puede contestar. Porque nadie se tomó la molestia, pero es una pregunta muy objetiva. Entonces, esas limitaciones son las que tiene la opción múltiple por el lado de hacerlo muy objetivo y simple. Si trata de hacerlo muy complejo, una cuestión como esta del telescopio, donde hablar de las características sucesivas que tiene, o de la historia del telescopio es hablar de las características también, entramos en el mundo de la subjetividad. Tendríamos que tomar en cuenta la validez de varias respuestas. Sí, la validez que tiene, relativamente hablando, por lo menos 2 de las 4 o 5 preguntas. Siempre se pone una pregunta que es muy parecida a la que ellos consideran que es correcta. Y a tal punto ocurre esto, que a veces la que se supone es muy parecida nada más, resulta ser más exacta que la que se supone es la verdadera. Claro. ¿Sí? Y ahí surge el error. El alumno dice, ¿por qué a mí me están diciendo que está mal? Si es obvio para mí que no está erróneo, ¿no? Que esto es cierto. Claro, y la forma de ver el mundo cambia de país en país. Exacto. Entonces, vaya, es un error de entrada, de inicio, una misma prueba para todos los países de la OCDE. Por ejemplo, hay pruebas en las que se pone un poema y se le dice al niño qué es lo que dice el poema. Esto es un absurdo, porque un poema le dice a una persona cosas distintas que a otra. Claro, y entonces es un metalenguaje, diría Habermas. Pues sí, entonces estamos hablando de una pregunta, de una respuesta o de una
decisión de cuál es la respuesta correcta totalmente arbitraria. ¿Sí? De acuerdo con la sensibilidad de que la aborda el examen. Sí, entonces Si es que tiene sensibilidad. Y entonces si no tiene sensibilidad, escogerá una, que es la más obvia. Y si tiene una sensibilidad, digamos, muy profunda, pues escogerá otra que los demás no ven. Claro. Sí. Entonces, problemas. ¿esta es una manera de evaluar? No, una y otra vez se dice que la evaluación estandarizada es un elemento, un instrumento muy superficial, que puede medir muy bien, que me digan cuántos son 2 más 2. Ah, pues 4. Eso lo mide relativamente bien. Pero incluso en las preguntas de matemáticas, el lenguaje con que se frasea la pregunta lleva implícitos elementos culturales que hacen que la persona no pueda responder correctamente. Por ejemplo, cuando se habla de término en lugar de números. ¿Sí? Y es cierto, se puede decir cuántos términos hay en esta ecuación, bueno, se puede decir. Pero es un uso de la palabra término que no es muy común. Que lo utilizaría un chavito de secundaria que esté empapado en álgebra. Exacto. ¿No? Bueno, y por último, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Porque me parece que si hay algo que se debe evaluar, al profesor o al sistema educativo que parece que está haciendo agua por todos lados desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay distintos momentos. Hay un momento donde el profesor evalúa a los alumnos. Hay un momento donde los alumnos y el profesor deciden el mecanismo de evaluación, que es el mejor para aprender, porque eso es, la finalidad de la escuela no es salir bien en las evaluaciones. La finalidad de la escuela es que los niños se formen, que aprendan cosas, que sepan hacer cosas. Entonces, ese debe ser el criterio de la mejor evaluación, pero eso lo tienen que compartir estudiantes y profesores. Perdón, en el nivel de la escuela la evaluación se hace para replantear incluso algunas formas de dar la clase a un alumno que está retrasado, es decir, para solucionar problemas. Estos sistemas no pasan. Perdón, seguimos. Ese es un momento. Hay que evaluar. Otro momento de la evaluación es cuando los maestros se sientan en grupo y empiezan a decir qué problemas tenemos con nuestras estrategias de evaluación, con nuestra bibliografía, con el libro único que tenemos, qué problemas disciplinarios. Es decir, evalúan desde su perspectiva lo que está ocurriendo en el salón de clases. Otro momento es cuando los alumnos y los profesores juntos evalúan lo que hicieron durante este mes o estos 6 meses. También es un momento de evaluación muy importante. Luego hay otro momento en el que los padres de familia evalúan la escuela y por lo tanto evalúan a los profesores, el hecho de que existan libros o no, en fin, toda una serie de elementos. Entonces hay muchos elementos en la evaluación. Un problema de la evaluación universal es que dice el maestro es el culpable, ¿no? Como las novelas francesas de que hay un cadáver ahí, buscada la mujer, ¿no? Cherchez la femme, ¿no? Hay que buscarla porque ella fue. Tiene que haber un culpable. Y no, como decía el texto que leía yo de la SEP, tiene que ver la comunidad, la familia, la diferenciación social, hasta la nutrición del niño. Muchos elementos están en juego. No se están tomando en cuenta en este tipo de... Pues no, cuando se hace una evaluación simplista, mecánica, y tiene que ser simplista y mecánica, cuando se trata de evaluar a 550,000 maestros, pues no hay manera de hacer reuniones, porque eso no se puede hacer a nivel nacional, se puede hacer a nivel local, a nivel de escuela, sí. Sacar reportes y decir estos son los problemas, pasarlos a otro nivel de... Subirlos. Exacto, subirlos. Muy bien. ¿Algo que quiera comentar? No, yo creo que pues le agradezco muy completa muchísimo la entrevista. su amabilidad. No. Estamos.